Me coloco aquí porque quiero daros algo de evidencia compartida, porque yo acabo de cambiar de trabajo. Antes yo era profesora de universidad, en donde podía hacer mucha investigación, podía realizar visitas a muchos países. Supongo que habría estado en más países que la mayoría de las personas, pero he cambiado de trabajo. Empecé el 1 de septiembre. Y este nuevo trabajo me mantiene sobre todo en Inglaterra, salvo hoy. Pero mi nuevo trabajo no es el de profesor en la Torre de Marfil de la universidad. Es más bien como funcionaria. Soy responsable de los colegios en el sur de Inglaterra. Son muchos colegios, más de 1.200, de hecho. Pero en inglés dicen, ahora tengo que poner mi boca en donde está el dinero. Es decir, si no hago bien este trabajo con los colegios, me echarán. No es cuestión ya de solamente hablar con mi boquilla, sino también tengo que poner las cosas en práctica. Tengo que trabajar con muchos miles de niños, miles de profesores, directores de colegios, los responsables a nivel regional, los que dan formación al profesorado, y también tengo que mirar no solamente hacia Dios, aunque eso a veces me sirve, sino también tengo que mirar, tengo que responder a los ministros de educación. Y como ha dicho Christopher, la legislación sobre la educación cambia tan rápidamente que tengo una persona en mi personal que solamente se dedica al estudio de los cambios legislativos en el campo de la educación. Por lo tanto, voy a hablar de un modo práctico sobre qué es lo que nos dice la investigación, porque si no, una reunión como esta es un poco predicar a los ya convencidos. Por lo tanto, lo que quiero hacer es daros una información que podéis llevar vosotros a vuestros colegas que no están aquí. Entonces, en primer lugar, quiero decir que la creatividad al niño, muchas cosas. Estos los describo como capital, un capital que podrán ir gastando durante su tiempo en la escuela y además un capital que les servirá el resto de sus vidas. Lógicamente, tenemos que hablar en primer lugar del capital creativo. También tenemos que hablar de su capital artístico. Y no hay ningún lugar como España para ver el valor de una herencia artística sobre el desarrollo de una población. Y también tenemos que hablar de un entendimiento cultural. Y a diferencia de Finlandia, en Inglaterra hay muchos colegios donde el 98% de los niños en ese colegio no nacieron en Inglaterra y no hablan inglés. Este capital también nos puede ayudar a nivel económico. Ahora vale dinero ser creativo en Inglaterra, aparte del mundo de la banca, que no se hace muy bien. La próxima industria de importancia es el sector de la moda y de la distribución, donde la meta principal es ganar dinero. Esto nos da también un capital social. Y como Vancouver, como España, durante el verano en Inglaterra, en Londres, vimos un lugar tranquilo convertirse muy rápidamente en un lugar de mucho enfado cuando los aspectos sociales se tergiversaron. El empleo de los medios sociales convirtieron la tranquilidad de Londres en caos. Y yo vivo a unos 20 kilómetros del centro y incluso nos tocó en un plazo de solo 2 días. Realmente todo se extendió muy rápidamente. Y capital de innovación. Para tener éxito en cualquier negocio en este momento es que tenemos que estar innovando en todo momento. Cuando se inventaron los coches al comienzo, había un solo coche, un solo modelo. Todo el mundo conseguía ese. Pero ahora cada empresa automovilística saca por lo menos 6 modelos cada año y estos modelos tienen muchísimas posibilidades de personalización, etcétera. Y nos han hablado mucho esta mañana de la importancia de un capital espiritual, el sentirse bien como ser humano, darse cuenta de que hay más en la vida que solamente estar presente. Y voy a centrarme en el capital educativo. ¿Cómo podemos conseguir los mejores resultados? Y finalmente voy a terminar con 4 tipos de capital quizás menos conocidos. En primer lugar, hablo de un capital negativo, de pérdida. Es decir,
podemos permitirnos no hacer algo. Podemos permitirnos no dar una buena educación a nuestros hijos. Y luego el capital comparativo. Podríamos gastar nuestro dinero de un modo mejor al hacer otra cosa. Esto es muy importante porque nos estamos quedando sin dinero. Los hospitales dicen que necesitan más. Los colegios también dicen que necesitan más recursos. ¿Cuál es la mejor manera de gastar nuestro dinero? Y luego el capital ético. Hay muchas empresas, y el Banco Santander, la Fundación Botín son un buen ejemplo. Muchas empresas creen que han hecho algo ético a la hora de construir la riqueza, no monetaria, sino la riqueza espiritual del país. Y luego el capital catalítico, es decir, el capital que se desarrolla al hacer esto en el futuro. No sabemos hasta qué punto una experiencia cuando somos muy jóvenes pueda tener un impacto sobre nuestra vida más adelante. Me han pedido que defina la creatividad. Pues yo creo que se puede ser creativo de dos maneras. Yo lo llamo creatividad con C minúscula y C mayúscula. Empiezo con la pequeña. Es decir, la creatividad cotidiana. Es una creatividad que se emplea constantemente durante todo el día. No nos damos ni cuenta. Al ver esta sala, pues muchos de vosotros os habéis vestido muy bien y habéis empleado creatividad a la hora de decidiros qué es lo que os queríais poner, cómo habéis venido hasta aquí. Yo, como no hablo español, tengo que emplear modos muy creativos para buscarme la vida aquí en España. Realmente este tipo de creatividad se usa durante todo el día. Y la creatividad de C mayúscula es cuando convertimos los momentos pequeños en algo maravilloso, un edificio maravilloso, un producto nuevo, un descubrimiento científico. Finalmente, todo el mundo puede ver nuestra creatividad. ¿Y cuál será el impacto sobre los niños? Pues cada uno de estos puntos no son cosas que me han surgido de un modo al azar. No, se basan en estudios científicos que han demostrado que estos son los resultados. Pero supongo que los podréis entender mucho mejor si tenéis un hijo o pensando en los hijos en los colegios. Las habilidades comunicativas, las habilidades analíticas, el talento creativo, la concienciación social, la calidad de vida, el crecimiento personal, la autodeterminación, una sensación de control, el placer y el disfrute. Y también hay dos tipos de impacto social. Y por este motivo la creatividad tiene muchísima importancia. En primer lugar, la comunicación y en segundo lugar, la creación de alianzas. Porque para poder sobrevivir en un momento de grandes cambios como el que estamos viviendo ahora, pues tenemos que tener estas habilidades, estas capacidades de comunicarnos y la capacidad de poder trabajar junto con otros. No podemos resolver las cosas a solas. ¿Y qué pasa con las puntuaciones de las diferentes pruebas? Pues sabemos que si tenemos un enfoque más creativo, podemos mejorar las puntuaciones. Podemos mejorar las puntuaciones en matemáticas, podemos disminuir el ausentismo, podemos fomentar la cognición, podemos aumentar el razonamiento no verbal. Y hay tres tipos de inteligencia. La inteligencia que combina diferentes aspectos. Esto se ha visto en lo que oímos en con nuestro primer ponente esta mañana, el tipo de razonamiento que son exploratorios, que intentan mirar más allá, y finalmente una inteligencia que transforma, que nos permite transformar las cosas en otras. Supongo que no conocéis estos, más bien espero que no conozcáis estos. Estos son puntuaciones de PISA. Esas pruebas tan temidas que hacen una puntuación de todos los diferentes países en Europa. Sabemos todos quién es el primero, en Finlandia. Aquí tenemos a Finlandia en el primer lugar. Pero quizás no sepáis en dónde esté España, pero puedo deciros que España no está en la primera posición, está aquí. No os quiero deprimir. Mi idea es que lo que está funcionando no está funcionando bien en este momento. Eso es un buen motivo para lograr unos cambios.
de ser finlandeses, pues habría que decir, pues quizás no tenemos que cambiar mucho, pero en vuestra situación no tenéis mucho que perder. De hecho, solamente venís seguidos por Hungría. Por lo tanto, podéis experimentar. Eso es lo que yo sugiero, por lo menos. Ahora, un buen amigo y colega, un profesor canadiense, es un hombre estupendo, pero está enloquecido con las cifras. Y él ha hecho un montón de investigación, se llama James Cattrall, y ha estudiado estudiantes durante muchos años y ha recogido un montón de cifras y él quiere estudiar las diferencias. Y él hace comparación de diferentes estudiantes sobre si venían de familias monoparentales, de países ricos o pobres, pero había un solo factor que realmente marcaba la diferencia. Es decir, si el niño tenía un colegio creativo rico en artes. Eso finalmente era el único factor que marcaba la diferencia. Y luego vio que los niños que habían tenido artes en su colegio, un colegio creativo, tenían un porcentaje muchísimo mayor de ir a la universidad, de presentarse como voluntarios, un 8% más de tener buenas amistades, un 20% más probabilidad de ir a votar, un 20% menos probabilidades de ser desempleados. Y ha seguido estudiando estos estudiantes hasta la edad de 26 años. Y esto es clave. Ha visto que los chicos que no tuvieron mucha experiencia en artes en el colegio tenían 5 probabilidades más de ser desempleados y depender de las prestaciones sociales. Y esto es muy importante en Europa en este momento porque hay cada vez más jóvenes que no hacen nada. Cuando terminan el colegio, ni estudian ni trabajan. Y una cosa más. En Europa ahora miden el posible éxito económico en Europa. Antes se medía por el Producto Nacional Bruto, pero no sirve mucho producir mucho si nadie quiere lo que producimos. Eso no sirve mucho. Y luego decidieron emplear una medida de las transacciones financieras. A más transacciones financieras, más rico era el país. Eso fue hasta que vimos el colapso de Islandia. Ahora lo que estudian son los pilares de innovación. Y esto intenta predecir la riqueza que vamos a tener en el futuro en base a las innovaciones que tenemos en este momento. A lo innovador que estamos en este momento. Y luego estudiaron cómo se crea el capital humano. Vamos a estudiar el primer punto aquí. Nos referimos aquí de las experiencias creativas en el colegio. Aquí vemos la lista de los colegios de los países más innovadores de Europa. De nuevo, tenemos que ver cuál es el primer país. No es Finlandia. En el primer lugar tenemos a Suecia. Finlandia está en tercer lugar, pero está desesperado por lograr el primer puesto. Y la columna del medio, más o menos blanco, es Europa. ¿En dónde estará España? Señalar dónde pensáis que está España aquí. Pues estáis aquí. Justo en esa franja naranja antes de caer en la franja azul. Y si hacemos un ranking de país por innovación y si lo comparamos con la participación artística del país, vemos un paralelo extraño. Cuanto más las personas participen en actividades artísticas en general, mayor nivel de innovación hay. No voy a entrar en todo esto. Mencionaré todo esto muy brevemente. Pero aparte de ser tonto, lo que nos hace sentirnos mejor es participación en la vida cultural. Las personas que participan en la vida cultural probablemente participarán más en el reciclaje y en programas ecológicos. Los jóvenes que participan en actividades culturales es mucho menos probable que estén involucrados en crimen. Y los hombres de negocios que crean nuevas empresas y que también participan en vida cultural probablemente tendrán un negocio de mucho éxito después de 5 años, en comparación con la mayoría de las empresas pequeñas que cierran después de 3 años.
Si promovemos la cultura, tendremos una mayor identidad local. Por lo tanto, cuando Santander creó sus nuevas instalaciones culturales, va a aumentar el potencial de Santander en todo el mundo. Finalmente, tenemos que tener suficiente confianza en nuestra propia creatividad como para ver que el cambio puede ser una oportunidad y no como una amenaza. Y voy a terminar con una historia china sobre la creatividad. Es una historia muy antigua. Dice que los caballos están en los campos y cuando se levantan así, parece ser que los caballos quieren llegar hasta las nubes. Y hay algunos caballos que sí llegan a las nubes. Y si miramos hacia las nubes, vemos los caballos ahí. Pero los caballos luego tienen que volver al campo. Por lo tanto, se bajan de las nubes. Pero al bajarse las nubes, han visto que existe otra manera de ver el campo en donde viven. Gracias.